Bien, bendiciones, qué bueno volvernos a encontrar utilizando nuevamente estos medios, ¿verdad? Hasta que todo vuelva a la normalidad. Hoy vamos a tener la primera parte de una serie de dos. Hoy vamos a tocar un ámbito histórico para que nosotros podamos ver y aprender de lo que pasó antes y nosotros podamos entender lo que está sucediendo hoy en día. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero compartir este tema, pero antes recordarle nuestro correo electrónico IGL Jesucristo Razón de Vivir @gmail.com. En el Facebook estamos en Abraham Casado, en Instagram estamos como Pastor Abraham Casado y al igualmente en YouTube Pastor Abraham Casado. Nuestros teléfonos, la dirección de la iglesia y estamos a sus órdenes. Vamos a iniciar con esta enseñanza. Le hemos titulado Conociendo los tiempos. Esto es vital, que nosotros podamos conocer los tiempos en que estamos viviendo y qué mejor que nosotros ir al pasado. Y yendo al pasado podemos entender, dice un refrán, que el que no conoce el pasado vuelve a repetir los errores en el futuro. Entonces, es importante e interesante conocer el pasado. Eso nos trae más luz y tenemos mayor conocimiento de lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, vamos a ponerle una base bíblica a esta enseñanza. Y es en el primer libro de Crónica, capítulo 12, versos 32. Dice: y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí entonces vemos a la luz de la palabra que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, ellos sabían los tiempos, y esto es importante nosotros saber en los tiempos que estamos viviendo. Por eso el Señor amonestó a los escribas y fariseos porque no conocieron los tiempos de su visitación. Esto es vital e importante en la vida de todo creyente. Pero dice que sabían lo que había que hacer. Entonces debemos de saber qué es lo que debemos de hacer. Los hijos de Isaacar eran descendientes eran hijos de Lea, una de las esposas, o la primera esposa, mejor dicho, de Jacob. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 35, versos 23. Pero vamos a hablar un poco de la Primera Guerra Mundial. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la actualidad? Solamente espéreme un momentito y usted va a comenzar a entender por qué nos remontamos hasta esta época. Y lo primero que debemos de ver es que la Primera Guerra Mundial ocurrió entre los años 1914 a 1918. En estos 4 años fue aproximadamente el tiempo de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial murieron más de 17 millones de personas. Murieron en esta Primera Guerra Mundial. Pero automáticamente pasó esta guerra. Miren lo que aconteció. La gripe española o influenza, que hoy la conocemos por este nombre, y vemos que le ponen el nombre de gripe española porque allí fue que causó más daño. Dice que entre los años 1918 a 1920 murieron entre 50 a 100 millones de personas. Esto ocurrió exactamente hace 100 años. Fue en 1920. Ahí comienza ya una similitud entre lo que estamos pasando hoy en día y lo que aconteció 100 años antes. 1920 y 2100 años después estamos pasando por una pandemia que fue en esa época devastadora y en este tiempo por igual.
Vamos a seguir viendo estos detalles. Dice que esta gripe inició el 4 de marzo del 1918 en Kansas, Estados Unidos. Fue el inicio de la pandemia más devastadora de la historia, que mutó convirtiéndose en una terrible enfermedad que afectó al mundo entero, causando más daño en España. Entonces vemos que este virus mutó al igual que pasó con el COVID-19, que también mutó. Comenzó en 1920 la gripe española y tenemos al COVID en el 2020, 100 años exactamente de lo acontecido. Pero vamos a ver estas imágenes. Miren, esto es en la gripe española, esto es en España. Miren la imagen como usted la puede ver en su pantalla o celular, iPad o cualquier medio que tenga. Más sin embargo, ahora le ponemos a la par, le ponemos el COVID-19 y vemos que se hizo hasta la misma estructura para llevar a los infectados de la gripe española como del COVID-19. Fue algo muy similar lo que ocurrió y tuvo alcances mundiales. Tanto la gripe española como el COVID-19 han alcanzado casi el mundo completo. Qué tremendo, qué similitud hubo entre esa gripe hace 100 años y la que hoy estamos pasando. Pero vamos a ver que en plena gripe española se produce el pacto de Versalles y surge la Liga de las Naciones. En 1919 ocurrió este evento de este pacto de Versalles que da a luz lo que es la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones es como hoy en día fuera las Naciones Unidas. Pero esta Liga de las Naciones resolvió algunos de los conflictos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Lo resolvió entre los años 24 y 29. Resolvieron en este lapso de tiempo, se resolvieron algunos de los problemas que produjo la guerra y que produjo esta gripe española. Pero vemos que en 1929 vino una depresión económica que inició en Estados Unidos y se extendió por casi todo el mundo. Qué tremendo que después que pasa la gripe española, esta pandemia que alcanzó al mundo entero como aconteció o como está aconteciendo con el COVID-19, vino después de la gripe, vino una depresión económica. Cayeron todas las naciones en una crisis económica, o muchas de ellas, y comenzó por Estados Unidos. Si hoy damos un vistazo a las noticias, vemos que este COVID-19, esta pandemia está causando muchos estragos en Estados Unidos. Todo está parado. La ciudad que no dormía ya está durmiendo. La ciudad que no descansaba ya está descansando. La multitud que se veía en Times Square, hoy vemos que en Times Square lo que parece es literal un desierto. Cómo cambian las cosas en un segundo. Pero miren, la Liga de las Naciones fue incapaz de solucionar el conflicto económico y de la seguridad mundial de esa época. Entonces, este organismo que fue creado, fue diseñado para resolver los problemas económicos y problemas de la posguerra, no pudieron resolver los problemas. Fueron incapaces de resolver los problemas de la guerra, de la economía, de los problemas en las naciones. Y esto, vamos a ver qué produjo todo esto. La Liga de las Naciones tuvo dificultades desde su comienzo. El primero de ellos fue la negativa del Senado de los Estados Unidos para aprobar el tratado
que el gobierno de los Estados Unidos se adheriera a la Liga de las Naciones. Otro conflicto fue el que había entre Alemania y el Imperio Otomano, derrotados en la Primera Guerra Mundial. Eso tampoco le trajo muchas luces a la Liga de las Naciones, sino que fueron escollos que no se pudo superar. Otros más fue en 1923, la debilidad de la Liga de las Naciones delante de sus precursores, cuando Francia ocupó la región de Ruhr en Alemania para hacer reparaciones de la Primera Guerra. Esto fue otro inconveniente que tuvo la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones no pudieron mantener la paz mundial. Esto vemos que este evento de crear esta organización con la idea de todo el mundo de que esto iba, así se vendió, que se iba a resolver los problemas de la guerra, de la gripe, y que este organismo iba a traer bonanza, iba a traer bienestar a lo que es el tiempo que estaban viviendo en el siglo pasado. Podemos ver que ellos, cuando se le vino esta avalancha de tantos muertos por la gripe española, los muertos de la Primera Guerra Mundial y todos los traumas que ocasionaron todo esto de la Primera Guerra Mundial, algo que pasa desapercibido, pero que nosotros tenemos que poner atención, es el caso de que como los hombres fueron a la guerra, las mujeres tuvieron que trabajar para mantener los hijos. Entonces, si los hombres están en la guerra y las mujeres están trabajando, ¿quién estaba enseñándole a los hijos? ¿Con quién estaban? ¿Quién le enseñaba? ¿Qué aprendían? Y esto trajo un problema en el núcleo familiar y comenzaron los roles a distorsionarse y esto ocasionó grandes conflictos que se iban a agudizar más adelante en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver a continuación. Y esto ocurrió en el pasado, pero también ha causado grandes estragos hoy en día. Por eso vemos cómo la familia muchas de las familias del mundo son infuncionales. Cada quien hace roles diferentes, o hay un trastoque de los roles del padre y de la madre, y por eso vemos cada día más hijos rebeldes, hijos en drogas, hijos en alcohol, hijos desobedientes, hijos delincuentes, metidos en muchísimas cosas feas, porque se distorsionó el plan de Dios para la familia. Y nosotros tenemos que ser guarda de la familia, tenemos que proteger lo que es la familia para que nuestra descendencia sean descendencias sanas. Cuando hay enfermedad en la familia, de falta de comunicación, de amor, de comprensión, de tolerancia, de perdón, entonces esto va atrofiando lo que es la familia y vamos a tener entonces una generación enferma o quizás en estado de coma. ¿Todo por qué? Porque hubo un ataque a la familia de forma sutil, como una necesidad que había en la época de que hay que resolver, porque hay que conseguir dinero, recursos para poder sustentar la casa, sustentar la familia. Y esto entonces lo que vino fue una ausencia de papá, que representa la autoridad, la disciplina, y una ausencia de la madre, que representa lo que es lo emocional, el amor, la comprensión. Y estos dos factores, estas dos columnas vitales, distorsionaron grandemente en el siglo pasado lo que es la familia, pero se agudiza cuando llega la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar
en este momento, y dice que la Segunda Guerra Mundial ocurrió entre los años 1939 a 1945. Murieron aproximadamente 60 millones de personas. Se disparó enormemente los muertos de la Segunda Guerra Mundial cuando la comparamos a la Primera Guerra Mundial. Pero dice más, dice que la Organización de las Naciones Unidas fue creada precisamente en ese mismo año. En el año de la guerra, en 1945, surge la ONU. ¿Por qué surgió la ONU? Simplemente porque como la Liga de las Naciones fue incapaz de resolver los problemas que dieron a luz esta organización, hubo que diluirla y hacer una nueva organización con una nueva estructura, una nueva visión. Se le cambia el nombre para cambiarle la identidad, pero vamos a ver lo que aconteció en esta nueva organización llamada las Naciones Unidas. Se crea la ONU para fomentar la paz, la seguridad, las relaciones entre las naciones y resolver conflictos entre las naciones. Aquí vemos varios factores principales, porque hay muchos más que dieron a luz esta nueva organización, desechar la Liga de las Naciones y crear esta nueva, la Organización de las Naciones Unidas. Y esto fue para paz, una, para la seguridad, dos, relaciones entre las naciones, tres, y para resolver cualquier conflicto, sea económico, de salud, etcétera, de las naciones que componían parte de este organismo que iniciaba en este año 1945. La Segunda Guerra Mundial dio a luz esta organización, como lo dijimos anteriormente. Pero esto es bueno que nosotros lo recalquemos para que nosotros podamos entender un poco más del pasado y cómo se vienen repitiendo los mismos patrones, se viven repitiendo las cosas, y qué tremendo que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque todo se va reciclando. Por eso es bueno conocer la historia. Sabemos que para muchos resulta algo un poco aburrido quizás, pero no deja de tener importancia y es vital para nosotros entender el presente en que estamos viviendo. Vamos a ver que la ONU tiene su oficina principal en los Estados Unidos, pero también tiene en Ginebra, también tiene en Kenia y en Australia tiene oficinas, este organismo tan importante y tan influyente en todas las naciones de la tierra. Vemos que viene ahora la gripe asiática, que es la misma influenza. Ocurrió entre los años 1957 a 1958 y murieron 2 millones de personas. Estamos hablando que 12 años después de la Guerra Mundial y de formar esta nueva organización, la ONU, 12 años después viene esta otra pandemia que afectó al mundo entero. Pero ahora iban a morir 2 millones de personas en un año. En un año murieron 2 millones de personas. Qué tremendo que cuando vemos los números de los infectados a nivel mundial y vemos los números de los muertos que han habido por el coronavirus, vemos que va ascendiendo de forma dramática y grande. Los muertos cada segundo, cada hora, cada día, aumenta cada día más los muertos. Y apenas lo que tenemos es un mes y pico de haber
iniciado esta pandemia, ¿verdad? Entonces, la gripe asiática ocurrió en 1957 a 1958. 2 millones de personas murieron. La séptima pandemia del cólera ahora iba a ocurrir entre los años 1961 a 1975 y no hay registros de cuántos muertos hubo en esta pandemia de cólera, que también alcanzó a toda la población del globo terráqueo. Estamos solamente citando pandemias, gripes que afectaron al mundo, a una buena parte del mundo. Y vemos que ahora esta Segunda Guerra Mundial no solamente vino acompañada de una pandemia como lo ocurrió en la Primera Guerra, sino que ahora vienen 3 pandemias a impactar lo que es el ser humano del siglo pasado. La asiática, porque tuvo mayor daño en Asia, el continente asiático, y ahora viene el cólera. El cólera que no se sabe el número o no se puso el número para no causar más daño emocional a la población de entonces. Pero ahora viene la gripe del Congo, también la influenza. Ocurrió entre los años 1968 a 1969. Un año duró esta pandemia. Un año duró esta pandemia y causó muertos por aproximadamente 1 millón de personas en lo que es el globo terráqueo. Vemos que ya van 2 pandemias que en un año causan una multitud masiva de seres humanos, personas que murieron, que dejaron familias huérfanas, que dejaron dolor, llanto en el lugar donde vivían. Una catástrofe mundial ocurrió con estas 3 pandemias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. No había terminado la cólera cuando vino ahora la gripe del Congo, la influenza, que hoy en día también la tenemos, lo que pasa que en menor grado y que no han alcanzado al cubrir lo que es el mundo entero como lo ocurrido en el 1968 a 1969. La ONU no pudo detener estas diferentes guerras que vamos a compartir o algunas de las guerras que han ocurrido, porque no vamos a agobiarlos con tantas guerras que han habido desde la fundación de la ONU en 1945. Vamos a ver algunas de estas guerras que han dejado también luto, dolor, amargura en muchas naciones y en miles de familias de la tierra. La primera que vamos a ver es en 1990. Estados Unidos, hubo un conflicto con el Golfo, con Medio Oriente, principalmente con Irán. Luego, en el 2001, Estados Unidos vuelve y se levanta un conflicto bélico contra Afganistán. Vemos también otro conflicto en 2003, ahora Irán y Estados Unidos. En el 2006, Israel y el Líbano, otro conflicto bélico causando muerte y desastre. En el 2011, Francia y la OTAN contra Libia, también causando muchas muertes, muchas familias disueltas, ya que o murió su padre o murió su madre, y niños huérfanos andando en las calles, involucrándose a muy temprana edad en cosas que aún no le competían. Pero aquí en la Segunda Guerra Mundial también se agudizó lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial.
padres en la batalla, madres trabajando ya ahora en industrias, porque este tiempo estaban las industrias en su auge y los hijos estaban solos. No había disciplina, no había corrección, pero tampoco había amor. Y esto provocó rebeldía, esto provocó violencia, provocó en estos jóvenes ir a las calles y abrazar lo que es el vicio del alcohol, de las drogas y de muchísimas cosas feas y horribles. Las mujeres caer en prostitución y el núcleo de la tierra, que es el núcleo del mundo, que es la familia de toda sociedad, vuelve a recibir otro golpe, y es que nuevamente vuelven a quedarse hijos solos. Ahora viene el conflicto que hubo en el 2014, la anexión a Crimea por parte de Rusia. Putin tomó estratégicamente Crimea para prepararse para la guerra de Gog y Magog, que usted encuentra en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 de las Sagradas Escrituras, que no vamos a entrar en esos detalles en el día de hoy para no salirnos del tema, pero es importante que nosotros veamos siempre los trasfondos, el porqué, porque nada pasa fortuito, todo tiene un porqué, una razón, un motivo. En el 2019 los kurdos y Turquía entran a un conflicto bélico, dejando también muerte y dolor. Los turcos son en su mayoría musulmanes, y aquí estaban etnias contra etnias, como dice Mateo 24, porque Turquía también lo componen un gran número de ellos musulmanes, y aquí causando también dolor y amargura en la familia. Por eso es que más que nunca debemos de cuidar, proteger la familia, para que la familia unida pueda, la próxima generación, estar sana emocionalmente, económicamente, espiritualmente. Vamos a ver ahora qué es lo que ha logrado las Naciones Unidas. Bueno, no ha podido lograr, como no pudo lograr la Liga de las Naciones en la Primera Guerra Mundial, resolver los problemas para los cuales han sido creadas. No han podido resolver el problema de la salud, y podemos ver ahora el conflicto que hay entre el presidente Donald Trump y el presidente de la OMC, porque no han sabido manejar. Inclusive Trump le quita la ayuda financiera que recibían. Entonces, ¿por qué? Porque no han sabido manejar el conflicto, el problema de la salud, pero tampoco ha podido resolver lo que es los conflictos bélicos entre naciones. No han podido conseguir la paz, no han podido traer seguridad a las naciones. Entonces, el origen por lo cual fue creado estos organismos no han podido, ni la Liga de las Naciones ni las Naciones Unidas han podido resolver los problemas, los conflictos que le ha dado origen a la existencia de este organismo. Por lo contrario, se están dedicando esfuerzo, trabajo, recursos a otras cosas que no fueron diseñadas para su creación. Por ejemplo, fomentar los derechos del grupo LGBT, un grupo que es minoritario en todas las naciones de la tierra. Son minorías. En ninguna nación ellos son mayorías. ¿Por qué respetar los derechos de ellos y los de nosotros ser entonces pisoteados, manchados? Esto no tiene lógica. Esto no tiene una razón que podamos sustentarla, porque sus defensas son simplemente muy frágiles, que se puede romper con cualquier análisis
equilibrado, cualquier análisis sin dejarnos mover por pasiones. Pero otra es fomentar el aborto, algo que este organismo que fue diseñado para proteger vida, para conservar la especie humana y causar paz y seguridad en las naciones y resolver conflictos, ahora está invirtiendo esfuerzo, trabajo, recursos en eliminar niños, matar niños inocentes que no le han hecho nada a nadie, niños que están en el vientre de su madre, que aunque se diga que no, pero científicamente está comprobado que cuando se entra el aparato, la espátula para abortar a una mujer, el niño se defiende porque el niño tiene conocimiento de lo que le van a hacer daño, tiene esa intuición, pero también hemos visto en muchísimos estudios que las mujeres que han pasado por un aborto quedan traumatizadas, que muchas veces hasta estériles por los daños que le causa. Y muchísimas escuelas provoca este acto del aborto y muchas después también se arrepienten. Inclusive hemos escuchado testimonio de mujeres que estaban liderando este movimiento abortista, que están arrepentidas porque se han dado cuenta del gran daño que han hecho. Pero esto es algo que cuando seamos grandes lo vamos a entender. Otra cosa es que las Naciones Unidas la conforman 193 países en la actualidad, pero solo 5 países tienen el poder del veto en la ONU. ¿Qué es el poder del veto? Que una de estas 5 naciones, aunque la mayoría voten a favor de algo, por si una de estas 5 naciones que le vamos a dar los nombres dicen no, se cayó todo. No importa cuántas naciones hayan votado a favor, sino que si Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido dicen que no, ya se cayó esa votación, aunque sea masiva. Esto hemos visto muchísimos ejemplos de esto a través de la historia desde su fundación hasta el día de hoy. Pero vamos a ver ahora, ya para finalizar esta primera parte de lo que es lo histórico, para luego en la próxima enseñanza, que con la ayuda del Señor, si no ha venido, lo vamos a compartir el domingo, vamos a ver la metamorfosis de este organismo. La primera fue la Liga de las Naciones, como estuvimos hablando, 1919 a 1945. Luego viene la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 1945, y pusimos estos signos de interrogación porque no sabemos hasta cuándo va a llegar, porque va a surgir otra evolución, otra metamorfosis de este organismo, ya que ni la primera ni la segunda ha podido resolver realmente los problemas para los cuales fueron creadas estos organismos internacionales. Vamos a tener prontamente, vamos a tener una tercera, y es el nuevo orden mundial, que tampoco tiene fecha, tiene signos de interrogación, porque no sabemos cuándo va a iniciar, pero sí sabemos que será muy pronto. Muy pronto esto, al igual que la Liga de las Naciones, va a caducar, lo que es la ONU hoy en día, y se va a reformar este organismo y se va a establecer este nuevo orden mundial. Y este es el final de este tema de Conociendo los Tiempos, primera parte. Yo oro al Padre para que todos seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, y que podamos ver esta similitud que hubo en 1920 con la gripe española, 100 años después, exactamente 100 años después, 2020, estamos también pasando por una pandemia con alcance mundial,
también dejando muchos muertos, muchas familias disueltas, muchas familias con dolor, con angustia por dejar, por haberse ido un ser querido. Esto es, hermanos, para nosotros meditar y aprender de la historia, para que con la historia saber lo que va a venir, porque como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, y la historia se repite. Por eso es tan importante que los pueblos aprendan la historia, para que no caigan en el mismo error que cayeron sus antepasados. Entonces, lo que me llama poderosamente la atención para concluir en el día de hoy es que la Segunda Guerra Mundial, después que pasó esta Segunda Guerra, se produjeron tres gripes, la asiática, el cólera y la pandemia de Hong Kong, que causó tantas muertes. ¿Será que no vendrá una sola? ¿Será que esta simplemente es un ensayo para lo que va a venir? Y que quieren hacer una vacunación masiva. No sabemos con qué intención. Vamos a orar y darle punto final a esta enseñanza y orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que todos los que vean esta enseñanza, Señor, puedan compartirla con otros, para que otros sepan y entiendan lo que en el tiempo que estamos viviendo, tiempos delicados, tiempos de cambio en todo el orden de la palabra. Y solamente el único que nos puede dar paz y seguridad es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo bendigo a los que nos están viendo, para que su corazón sea impactado por el Espíritu Santo, y que el Señor vaya tratando y que haya conversión. Porque si hay algo positivo de este COVID-19, que los creyentes que estaban fríos se están calentando, y que el no creyente está abriendo su corazón para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y pasar de una epidemia malvada a un gran avivamiento que pueda traer salvación y vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios los bendiga y no se pierda la segunda parte, que ya vamos a tocar un ámbito escatológico. Suscríbase, comparta y dele la campanita para que siga recibiendo nuestras enseñanzas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.